el cálculo de la recta tangente. Nos dicen que calculemos la recta tangente a esta función en el punto x igual a 2. La recta tangente, la expresión sería 1 menos f de a igual a f' de a por x menos a. A en este caso sería el punto que nos den. En nuestro caso a sería igual a 2. Pues tenemos que calcular f de 2 y f' de 2. F de 2 sería sustituir donde pone x, pone un 2, pues 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 9 por 2 más 2. Pues sería 8, 2 al cuadrado 4, pues menos 24 más 18 más 2. Pues sería 18 más 2, 20, y 8, 28, 28 menos 24, 4. Y f' de 2, primero debemos derivarlo y luego sustituimos. Derivamos y sería 3x cuadrado menos 12x más 9. Y ahora f' de 2, pues 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Sería 12 menos 24 más 9. 12 menos 24 menos 12 más 9 menos 3. Y ya pues simplemente sustituimos. Sería y menos f de 2, que es 4, pues y menos 4 igual a menos 3 por x menos 2. Y ya pues o bien la dejáis así o operamos, sería y menos 4 menos 3x más 6. Pasamos a este lado, sería 3x más y menos 10 igual a 0. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a ver, nos dicen, calcula los puntos de la función en los que la recta tangente es horizontal y calcula las ecuaciones de dichas tangentes. Si nos dicen que la recta tangente es horizontal, vosotros sabéis que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. Si nos dice que la tangente es horizontal, ¿qué pendiente tiene? 0. Luego la derivada en ese punto sería igual a 0. Como nos dice calcula los puntos, pues simplemente tenemos que derivar y igualamos a 0. La derivada sería 6x menos 12x. 6x cuadrado menos 12x. Pues igualamos a 0. Sacamos 6x factor común y nos quedaría x menos 2. Y de aquí tenemos 6x igual a 0, de lo que x sería 0, y x menos 2 igual a 0, que tenemos que es x igual a 2. Ya tenemos la primera parte. Ya los puntos en los que la recta tangente es horizontal serían 0 y en 2. Calculamos esas tangentes. Pues nos hace falta la ecuación, la recuerdo, la de la recta tangente. Nos hace falta calcular la derivada, que ya la tenemos, y sustituir los puntos. En calcular f de 0, que sería 1, f' de 0, que sería 0. Luego en f de 2, que sería 2 por 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 1. Y esto sería igual a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 2 por 2, 4, por 6, menos 24, más 1. Es decir, sería menos 8 más 1, menos 7. Y f' de 2 sería 6 por 2 al cuadrado menos 12 por 2. 6 por 4, 24, y 24 menos 24, 0. Como veis, la pendiente es 0, porque la tangente sería horizontal. Entonces, la primera, la de 0, voy a poner aquí, para x igual a 0 tendríamos y menos 1 igual a 0, lo pongo, pero se va ahí porque está multiplicado por 0. Entonces sería y igual a 1. Esa sería la recta tangente. Y para x igual a 2, sería y menos f de 2, que es menos 7, pues más 7, igual a 0 por x menos 2. Entonces sería la recta y igual a menos 7. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo más. En este ejemplo nos dicen, razona si existe un punto de esta función en la que la recta tangente sea paralela a la recta y igual a 3x menos 1. Y si es así, que calculemos dicha tangente. Para ver si existe ese punto, como nos dice que la recta tangente es paralela a esta recta,
pues sabemos que la pendiente es el coeficiente que acompaña a la x. Si la expresión general es mx más n, m es la pendiente. Una vez que tenemos la y despejada, ¿vale? Entonces m sería 3 y m es la derivada de la función. Entonces tenemos que calcular la derivada y la igualamos a 3 para ver si existe o no. La derivada sería 2x más 5. Lo igualamos a 3 y tenemos que x es igual a 3 menos 5 menos 2 partido 2 sería igual a menos 1. Pues sí existe. La recta tangente sería paralela en el punto x igual a menos 1. Calculamos la tangente, os vuelvo a recordar la fórmula, es menos 1. Y aquí sería más 1. F de menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 más 6. Menos 1 al cuadrado, 1, 1 menos 5 más 6, sería 2. Y f' de menos 1, que f' la tenemos aquí, pues sería 2 por menos 1 más 5, es decir, 3. Que además lo sabíamos porque era paralela en ese punto. Sustituimos y sería y menos f de a, que sería 2, 3 por x más 1. Sería 3x más 3. Lo traemos hacia este lado, sería 3x menos y más 5, igual a 0. Y esa sería la ecuación de la recta tangente. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo.